Hola, mi nombre es Daniela León Torres, soy estudiante de la Universidad de Anáhuac Norte y estoy estudiando Pedagogía Organizacional y Educativa en mi octavo semestre. El día de hoy les voy a hablar sobre la alimentación hebrea, griega y romana, así como algunas reglas, costumbres y aportaciones que nos han dado a la alimentación de hoy en día. Y bueno, vamos a comenzar con la alimentación hebrea, la cual estuvo claramente muy influenciada por la religión y por esta necesidad de conservar a los alimentos durante largos recorridos por el desierto, ¿no? Si nos vamos a su historia. Los hebreos establecieron algunas leyes llamadas leyes mosaicas, cuyo principal objetivo era evitar enfermedades y la descomposición de alimentos en estos largos trayectos en el desierto. Estas leyes clasificaban a los animales en puros e impuros dependiendo de algunas características como sus pezuñas, por ejemplo, y ya también estaba prohibido consumir animales como el cerdo, el camello, el caballo, roedores, liebres, todos este tipo de animales que tuvieran características especiales en sus pezuñas. Por el otro lado, se permite el consumo de animales de pezuña hendida, como los bueyes, como el cordero y como la cabra. Asimismo, otra ley muy importante es que está prohibido hervir el cabrito en la leche de su madre. Esto quiere decir que no se puede consumir alimentos de lácteos con carne. En cuanto a los alimentos más utilizados de los hebreos, se encuentran, bueno, principalmente cereales de cultivo como el trigo, la cebada y el centeno. Asimismo, consumían mucha leche de cabra y oveja, y esto dio origen al uso del odre, que está elaborado con la piel de la cabra. Los vegetales principales que consumían eran la cebolla, el ajo, lentejas, habas, y entre las frutas se encontraban principalmente la uva, los dátiles y las granadas. En general, la preparación de los alimentos se realizaba por el hervido de grandes marmitas y respecto a las jerarquías de esta cultura, era muy social, ¿no? Entonces la carne de res solo se va a consumir por ocasiones especiales y por las clases altas principalmente, ¿no? Mientras que el pueblo va a consumir con mayor frecuencia pescado, alimentos de origen vegetal en general. Y una de las celebraciones más importantes de la cultura hebrea es en la Pascua, durante la cual se consumía pan, pero sin levadura, durante 7 días. Y también va a consumir un cordero o un cabrito sin ningún defecto, macho y que sea de ese mismo año, ¿no? Asado a fuego. También sobresalen algunas prácticas de higiene, como el lavado de manos antes de comer, el lavado de los pies a los huéspedes importantes, que pues bueno, fueron muy importantes para hasta hoy en día. Bueno, ahora hablamos sobre la alimentación griega, que se caracterizó por su relación con el mar y este equilibrio muy claro entre el placer, entre la salud, la convivencia social que marcaba esta sociedad. Y bueno, la base de su alimentación era el pescado, los mariscos, principalmente la sardina, el atún, también el pulpo, algunos crustáceos, algunos moluscos, pero también consumían otro tipo de animales como cordero, cabrito, cerdo e incluso se dice que ellos inventaron la morcilla. Eh, También consumían muchas legumbres, principalmente lentejas, habas y también una parte muy importante de ellos es que nos trajeron los ajos y la cebolla. Sus frutas que más destacan en su alimentación eran los higos, manzanas y también algunas frutas importadas como dátiles y nueces. Algo principal en esta cultura era el aceite de oliva, era fundamental en su alimentación y se obtenía mediante 3 prensados. El primero para el alimento, el segundo prensado para ungir el cuerpo y el tercero para el alumbrado de las calles. Otra cosa principal en su alimentación era el vino, el cual era muy muy apreciado y se elaboraba con hierbas aromáticas principalmente, miel y a veces incluso con agua de mar. La preparación de los alimentos incluía sobre todo cocciones sobre leña, pescados cocidos en aceite, vino, leche y también otra vez el uso de hierbas aromáticas y rellenos con queso, cebolla y hongos. Eh, y bueno, en cuanto a las jerarquías sociales y sobre todo el banquete, que es algo muy importante, pues los griegos realizaban este tipo de reuniones llamadas simposios o simposios, donde la comida más importante era la cena, ¿no? En esta cena los invitados comían estirados, apoyados sobre el brazo izquierdo y utilizaban únicamente la mano derecha para tomar los alimentos. Era como la forma de hacerlo, ¿no? Estas normas de educación. Una gran aportación griega fue el uso de los alimentos con usos medicinales. Principalmente se inventaron
en esta sociedad las tisanas, que eran estas grandes cocciones de granos con hierbas aromáticas y vinagre. También utilizaban otro tipo de alimentos con fines medicinales, como las cataplasmas de col, que se creía que contrarrestaban convulsiones. Y las tisanas, pues hasta hoy en día las seguimos consumiendo, aunque sea en distinta manera, pero bueno, sigue la misma idea de las hierbas aromáticas. Bueno, ahora hablaremos de la alimentación romana, que, bueno, principalmente se liga al lujo, al poder y al exceso. Los romanos también organizaban grandes banquetes, pero aquí el verdadero poder era la comida, era un símbolo. Esto era a tal grado que, pues bueno, algunos comensales hacían el uso de algo llamado el vomitorium, en donde iban a este lugar a donde literalmente se provocaban el vómito para ellos poder continuar comiendo pues sin parar en toda la noche, ¿no? Entonces, como veremos más adelante, existían en la comida unas claras diferencias entre las clases sociales que vamos a ver a continuación. Y bueno, como ya hablamos de las clases sociales, por ejemplo, para la nobleza la carne de res no era la preferida, sino que ellos preferían otro tipo de carnes como el lechón, como el cabrito, como el cordero. También había aves de lujo como el pavo real, el flamenco y el faisán, que eran reservados para los banquetes más excesivos y más de élite. Uno de los elementos más importantes también de la cocina romana fue una salsa de pescado fermentado que se llama garum, que básicamente estaba hecha de las entrañas del pescado que eran fermentadas en salmuera. Y esta salsa se utilizaba para dar sabor a muchos alimentos, pero también se le atribuyen algunas propiedades digestivas y medicinales. Los romanos también usaban muchas diferentes tipos de especias orientales, como el clavo, la nuez moscada, la pimienta, el jengibre, y también para ellos una de las piezas fundamentales de su alimentación era el vino, que era fundamental en sus celebraciones. Entre sus aportaciones destaca el desarrollo del arte culinario, también se conoce como el ars magirica, y también la introducción de nuevos alimentos y la creación de los primeros viveros artificiales de ostras, pues porque era un símbolo también de estatus. Y bueno, haciendo una rápida comparación entre estas tres culturas, podemos ver que los hebreos utilizaban o veían la alimentación como algo lleno de reglas, pero que al mismo momento les daba orden, les acercaba a su religión, pero también les permitía mantenerse sanos, ¿no? Como lo que discutíamos sobre los grandes trayectos en el desierto que tenían, pues bueno, estas reglas les ayudaban a que la comida no se echara a perder y que pues ellos no tuvieran enfermedades. Por otro lado, los griegos concebían a la alimentación como algo que les permitía tener equilibrio, eran momentos de convivencia con los banquetes y también con la medicina, con estar saludables, las tisanas, con la digestión. Mientras que, muy diferente a los anteriores dos, los romanos concebían a la alimentación como una forma de mostrar lujo, de mostrar la jerarquía, el estatus, y también pues este estatus estaba dentro del exceso, ¿no? El demostrar que ellos podían tener acceso a cierto tipo de alimentos, a demostrar su posición social. Entonces, son tres distintas formas de concebir la alimentación muy distintas. Y bueno, creo que para concluir, para mí fue muy clara la diferencia entre cómo las distintas sociedades podían concebir una misma cosa que es la alimentación, y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy, de formas muy distintas dependiendo de las necesidades de cada sociedad, ¿no? Si una sociedad como la hebrea necesitaba estructura, necesitaba reglas, necesitaba que sus ciudadanos se mantuvieran sanos, que pudieran tener cierto tipo de características, va a concebir a la alimentación como un medio que le va a permitir lograr eso, ¿no? Si la romana, por otra parte, por ejemplo, necesitaba pues mostrar jerarquías, necesitaba esta como imagen de poder en todos los ámbitos de la vida, pues también se va a ver reflejado en la alimentación, ¿no? Entonces, para mí, la mayor conclusión es que la alimentación va a ser un reflejo más de la forma de vida de cada sociedad y que va a estar directamente pegada a la cultura, a sus costumbres, a su religión y va a marcar una característica más de cómo vivían en este caso o viven todavía las personas y nos va a formar como seres pues integrales. Gracias.